Bueno, entonces el objetivo de la clase de hoy es poder hacer toda esta introducción que tiene que ver con principios de diseño orientado a objetos, ¿sí? De nuevo, estamos en la unidad 2, que es la unidad que se llama diseño de sistemas. Hace un ratito les conté, digamos, el resto de las unidades. Tenemos la unidad 4, que son los 4 workflows con el cual ustedes hacen esa exposición teórica con esa técnica que les comenté antes. Digamos, es una clase a cargo de los alumnos, son temas que no tienen práctico asociado, entonces por eso elegimos resolverlo de esta forma. Y la unidad número 5, que es evolución del software, es lo que pasa con el software una vez que ya se desarrolló una primera versión y se instaló en el cliente. Así que bueno, que esos serían los temas que nos quedan pendientes, ¿no? Y respecto de la unidad 2, ahora vamos con el tema más importante de toda la materia. Entonces, les voy a compartir en la pantalla. Trabajamos con una presentación de este tema que armó Judith hace un tiempo ya, y que es con la que presentamos siempre el tema. No sé si pueden ver la presentación. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, hay algunas ideas que ya hemos venido charlando nosotros respecto al buen diseño, digamos, o aspectos deseables de un buen diseño. En general, ni siquiera hablamos del paradigma orientado a objetos, el diseño de software en general. Yo no sé, la verdad que no vengo siguiendo mucho cómo, yo entiendo que nosotros no vemos más, no se ve más estructurada la carrera, pero por ejemplo, cuando yo cursé, nosotros en segundo año veíamos paradigma estructurado, hacíamos análisis y diseño estructurado, y en tercer año hacíamos análisis y diseño orientado a objetos, y estas cosas, eh, est- est- estos, digamos, aspectos que definen el buen diseño aplican siempre, digamos, no importa el paradigma en que uno esté para. ¿Y cuáles son estos aspectos, digamos, que definen un buen diseño? Lo primero que vamos a decir, que es esto que ustedes ven acá, es la independencia de componentes, ¿sí? Es, digamos, generar un diseño donde los componentes que nosotros generamos sean independientes. ¿Qué les parece? ¿Con qué se relaciona esto es algo que ya lo hemos visto muchas veces, independencia de componentes? ¿Con qué se relacionaría esto? Con la reutilización. ¿Con lo? Con la reutilización. No directamente, la reutilización es una buena cosa, ¿sí? En realidad la independencia de componentes hace que vos puedas tener la buena práctica de reutilizar, digamos. Con algo por ahí más conceptuoso, en términos de que hemos venido viendo con otros patrones, digamos. ¿A alguien se le ocurre? Bajo acoplamiento me suena, pero... Exactamente. No sé quién es Lautaro. No, Marcos. Ah, Marcos. Exactamente. Como dice Marcos, ¿se acuerdan? Alta cohesión y bajo acoplamiento, ¿sí? El acoplamiento, como bien dice Marcos, el bajo acoplamiento habla efectivamente de tener módulos. ¿Se acuerdan lo que era el bajo acoplamiento? ¿Alguien me lo puede decir? Ya a esta altura lo deberían recitar de memoria. ¿Nadie se anima? Era una medida, ¿se acuerdan? Era una medida de relacionamiento externo entre componentes, decíamos. Cuando hay bajo acoplamiento es que hay muy poca relación entre los componentes, ¿sí? Efectivamente habla de eso, digamos, independencia de componentes, es que los componentes sean lo más independientes que se pueda, es decir, que tengan bajo acoplamiento. Y esto redunda definitivamente en que podamos tener, digamos, de que para que eso ocurra, digamos, nuestros componentes deben ser cohesivos internamente, para que podamos
gozar de esa independencia de componentes o de bajo acoplamiento. Lo otro que es un indicador de un buen diseño es identificar todas las excepciones, digamos. Un software de calidad, digamos, lo vamos a obtener siempre y cuando el software haga todo lo que el negocio al que le da soporte requiere que se haga. Si nosotros no identificamos exhaustivamente todos los escenarios en los cuales el software se debería implementar y debería funcionar, vamos a tener problemas, porque entonces el código ese, el software que va a haber, no le va a poder dar soporte a todas las cosas que ocurren efectivamente en el negocio. Por eso decimos de que en la medida de que nosotros tratemos y nos ocupemos de todos los escenarios posibles, vamos a tener un software de mejor calidad y el diseño va a ser óptimo, ¿sí? Y la prevención y tolerancia de defectos, es decir, es tener un producto que, primero, que falle lo menos posible. Nosotros sabemos que no es posible tener software que no tenga defectos ni errores, porque es una actividad humana, y como toda actividad humana, implícitamente, digamos, nos vamos a equivocar, lamentablemente, pero es algo con lo que convivimos, y tratamos de convivir en el mejor escenario posible, que es previniendo que ocurran errores, y una vez que ocurren los errores, que el código mismo, que el software o que el producto mismo pueda, digamos, ver cómo lo resuelve, ¿sí? No es que se me rompa el sistema o que se me caiga todo, sino, bueno, una vez sabemos que van a ocurrir defectos, van a ocurrir errores, ¿cómo hacemos para que no sea tan grave, digamos, ¿no? Entonces, estos tres aspectos son los que nos condicionan para un buen diseño en términos generales. Entonces, un poquito de lo que hablábamos recién, el tema del acoplamiento y la cohesión, digamos en términos de bajo acoplamiento y alta cohesión, son los que contribuyen a tener este aspecto central de la independencia de componentes, que garantiza que nuestro diseño sea un diseño sólido y de calidad. Bueno, dicho esto, nos adentramos directamente en el paradigma orientado a objetos. De acá en más vamos a hablar de principios de diseño que aplican a el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Bueno, entonces a partir de ahora nosotros vamos a hablar de estos principios, que son unos enunciados que cuando se cumplen aplican a que el código sea mejor en el contexto de la programación orientada a objetos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes tienen en una misma pieza de código, código duplicado? ¿Cómo funciona eso? ¿Les ha pasado? Fíjense, acá en este ejemplito tengo en el mismo programita dos partes que el código es exactamente el mismo. Por ejemplo, en los casos en los que ustedes tienen if y else. Sí, el código es necesario. Puedo llamar a una entidad o clase para que haga la acción efectivamente. Si yo tengo que hacer un procedimiento continuamente en un determinado, eso me equivale a que tengo que ser otro objeto, o sea, otra clase. Estoy hablando clase de Java, ¿no? Donde directamente puedo hacer ese procedimiento y únicamente le da un parámetro y le retorna la información que necesito, por ejemplo, ¿no? Claro, digamos, entonces, si yo por alguna razón no hice lo que decía el compañero, y cada vez que necesito esa funcionalidad llamo a la misma pieza de código, bueno, después en general eso me genera problemas tener el código duplicado, ¿no? Porque me puede pasar que si yo necesito hacer algún cambio y no lo hago en todos los lugares, después el programa se comporta de una manera impredecible, digamos, depende cuál le ejecute, el que yo arreglé o ejecute el que no, y si justo ejecute el que no arreglé, va a fallar, ¿sí? Entonces, un código, digamos, que no tiene duplicaciones es más mantenible. Bueno, este principio
lo que indica es decir, en lugar de tenerlo replicado en varios lugares, hago una llamada, lo tengo en un único lugar, y eso me evita este problema de primero no saber cuál es lo que está bien, cuál de las dos versiones que tengo es la que anda correctamente, y segundo, que no tenga un comportamiento impredecible si es que justo se ejecuta la que quedó desactualizada. Entonces, este principio se llama don't repeat yourself, o no te repitas en español, ¿sí? Se los menciono en inglés porque en la bibliografía normalmente los van a encontrar en inglés. ¿Sí? Entonces, uno de los principios de diseño es no te repitas, ¿sí? Don't repeat yourself, y tratemos de tener un código que resuelve determinada funcionalidad en un solo lugar, ¿no? Entonces, una forma de evitar duplicaciones es crear abstracciones, ¿sí? Y tener cada requerimiento en un solo lugar. Entonces, eso me garantiza de que no tengo duplicaciones, de que mantengo correctamente la aplicación, y promueve el reuso, obviamente, ¿no? ¿Qué otra situación? Esto que voy a decir ahora está más bien ligado a cómo funciona el paradigma orientado a objetos, digamos, ustedes vieron que el código, uno puede hacer que el código haga lo que uno quiera, ¿no? Por ser... el tema es que si uno entiende bien cómo debería funcionar, o cómo es la idea del paradigma orientado a objetos, hay cosas que uno tendría que evitar. Por ejemplo, entonces fíjense acá me dice, bueno, yo tengo una lógica, un proceso que pide la información a otro módulo, y la información con todos esos datos que obtiene de otro módulo resuelve esta lógica. ¿Cuál les parece a ustedes? Mientras que esta de acá abajo simplemente hace una petición y la lógica y los datos están en el mismo módulo. Este simplemente pide la información y se queda esperando la respuesta. ¿Cuál les parece a ustedes que es más orientado a objetos, o que tiene más que ver con el paradigma? ¿La forma de arriba o la forma de abajo? ¿Puedo repetir la pregunta? Disculpa. ¿Cuál les parece a ustedes que tiene más que ver con la idea del paradigma orientado a objetos, digamos? ¿Resolverlo con la forma de arriba o resolverlo con la forma de abajo? Para mí la forma de abajo. ¿Qué les hace acordar? Esto lo hemos visto cuando vimos otros patrones en esta materia más a principio de año. ¿Se acuerdan de los patrones GRASP? Sí, sí. ¿A qué patrón GRASP les hace acordar este principio? ¿El patrón experto? Exactamente. ¿Qué decía el patrón experto? Asignar la responsabilidad a aquella clase o a aquel componente que esté más cerca de los datos, ¿sí? Entonces, lo que dice este principio es tell, don't ask, ¿sí? Hace la petición, no pidas información para resolverla vos, sino que delega la repetición, que lo haga otro. Un poco la idea del paradigma orientado a objetos, esta cosa de las cajas negras, digamos, donde vos pedís un servicio. Entonces la idea es de que, como está puesto acá, es que este componente pide un servicio y no le importa cómo el otro lo resuelve, digamos. En cambio, en este esquema que está acá arriba, el que necesita la respuesta es el que resuelve todo. Entonces, en vez de tener lo que hace es le pide la información y lo termina resolviendo esto. ¿Se acuerdan cuando decíamos el gestor pide todos los datos y termina haciendo la operación el gestor, mientras que en este caso simplemente
el gestor le decía, bueno, le invocaba el método, otra clase resolvía y le devolvía únicamente la respuesta. Entonces, desde el punto de vista del paradigma, lo correcto a hacer es lo que está abajo, digamos. ¿Esto se puede hacer? Sí, sí, es código, se puede hacer. Lo que pasa en esta situación es que hay muchas clases que simplemente no tienen comportamiento, porque está todo el comportamiento centralizado en otro lado. Estos simplemente guardan información en sus atributos y manejan gets y sets y no hacen nada. Y toda la lógica se maneja en otra clase que lo que tiene que estar haciendo es pidiendo los datos para ella misma hacer las cosas. Mientras que acá no necesita, porque la que resuelve el problema, resuelve la operación, es la que tiene los datos, ¿sí? Entonces, el principio dice, tell, don't ask, ¿sí? Es decir, vos haces solamente la petición, y después el otro objeto, como una caja negra, la va a resolver y te va a devolver la respuesta. No estés pidiendo los datos para vos hacer la operación y resolver vos la respuesta, ¿sí? Tratar de tener que eso nos sirve por dos razones, porque si yo en este esquema, digamos, esta clase o este componente es más cohesivo, digamos, tiene la información y tiene las operaciones que tienen que ver con esa información y lo resuelve todo esto. Mientras que en este esquema tenemos el método de este lado o la lógica diseminado en dos clases, ¿sí? Los datos por un lado, la lógica por otro, y esto es mucho menos cohesivo que este formato. Entonces el principio tell don't ask nos promueve a hacer este uso, digamos, más experto de la forma de hacer las peticiones, de la forma en la que tienen que funcionar los objetos. Entonces, no usar los objetos para pedirle cosas, ¿sí? Decirle a los objetos que hagan cosas para mí, ¿sí? Y me devuelvan la respuesta. Los objetos, recuerden que siempre se definen por su comportamiento. Y hacer una distribución cohesiva de responsabilidades, ¿sí? Donde cada uno tiene la responsabilidad de manejar justamente los datos que le son propios, ¿sí? Todo esto se apoya por el polimorfismo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá, Profe. chicos? ¿Tienen dudas? Sí. No, profe, una Encapsular pregunta. el comportamiento. ¿Qué sería el objeto que se define por su comportamiento? ¿Qué significaría? Que vos en el paradigma orientado a objetos necesitas tener para cada objeto definidos métodos que hagan algo que tiene que ver con lo que el objeto representa o lo que la clase representa, ¿sí? Entonces, si vos tenés una clase alumno que representa a un alumno, no te alcanza con tener los datos del alumno, digamos, el nombre, el apellido, la dirección, sino que también necesitas tener métodos que usen esa información para garantizar que el comportamiento de esa clase soporta, digamos, lo que vos necesitas en un sistema que haga un alumno, ¿sí? Es más, vos tenés, con el esquema este que mostrábamos recién, donde tenés una clase que pide los datos y resuelve por afuera, digamos, los comportamientos, no es una buena práctica. La buena práctica está que vos tengas comportamiento asociado a los datos que maneja ese objeto, y todo eso cohesivamente encapsulado adentro de una clase, y que si alguien necesita algo de un alumno, va a venir a una clase y le va a hacer una petición a la clase o a los objetos de tipo alumno, para que el alumno resuelva, y no ir simplemente a pedirle los datos y resolver esas peticiones en otras clases. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Se Ok. entendió, se entendió. Bien. Bueno, entonces vamos con lo que sigue.
El próximo principio de la orientación a objetos, en realidad son 5 principios que les llamamos los principios SOLID, ¿sí? SOLID porque tomamos la primera sigla de cada uno de los principios, es una regla mnemotécnica para acordarnos de todos estos principios juntos, ¿sí? Entonces el primer principio de los SOLID se llama Single Responsibility, que tiene que ver con responsabilidad única. Y esta idea de este principio ya nos viene dando vuelta desde los 2 principios anteriores, digamos, ¿no? Como que siempre terminan siendo consecuencias. Si yo digo, no te repitas, y digamos hablamos de alta cohesión, el single responsibility, lo que dice este principio es, tendemos que tratar de que cada clase, o que cada componente, digo yo componente para que sea más una generalidad, lo pensemos no solamente en términos de clase y objetos, sino a veces son conceptos que podemos extrapolarlos a componentes un poquito más abstractos, ¿no? Como puede ser a veces hasta un subsistema, digamos, de cómo pensamos nosotros las estructuras dentro del paradigma orientado a objetos. En principio aplican siempre a las clases, pero podríamos pensarlos más general, ¿no? En componentes un poco más abstractos. Entonces, bueno, ¿qué dice? Nosotros aspiramos a que nuestras clases, o que nuestros componentes, no sean como acá donde tenemos una clase que dice, yo soy un chef, un jardinero, un pintor y un chofer. Lo que aspiramos a tener es una clase que sea el chef, otra clase separada que sea el jardinero, otra clase separada que sea el chofer y otra clase separada que sea el pintor, ¿sí? De esto habla el Single Responsibility, que tengamos, en lugar de una clase que tiene muchos comportamientos y representa cosas diferentes, tener 4 clases distintas donde cada una se ocupa de una única responsabilidad. ¿Sí? Acá hay un ejemplito donde dice, bueno, un automóvil tiene, supongamos que la clase automóvil tiene varios métodos, ¿no? Algunos métodos, como por ejemplo cambiar neumáticos, conducir, controlar el aceite, tener el nivel de aceite que necesitamos que tenga, lavar, arranque y detenido, ¿sí? Entonces tendríamos que mirar si efectivamente todos los métodos que nosotros, todos tienen que ver con el auto, digamos, hay relación con el auto, son efectivamente del auto, o tendríamos que pensar, como vimos como los robotitos, en vez de tener un solo mega robot que hace de todo, tener como varias clases que cada una resuelve temas que son más relacionados entre sí, nos permiten tener varias clases cohesivas con una única responsabilidad cada uno. Entonces, nosotros podemos decir, en realidad, cambiar neumáticos, yo sé que no hace falta ser mecánico, pero por ejemplo en mi caso, yo soy bastante burra para cambiarlo, siempre espero que venga el de la grúa para cambiar de los neumáticos. Y controlar el aceite son cosas que no lo hace el automóvil, digamos, ¿no? No conozco si hay algún automóvil que con algún sensor ya se dé cuenta el nivel de aceite, o siempre hay que controlarlo con la varillita donde uno entra, pero en principio son cosas que el automóvil no me lo va a dar, sino que necesito un mecánico, una persona externa que pueda ocuparse de esas responsabilidades, digamos, de esos métodos. La conducción, esto también está cambiando porque sabemos que hay autos que sí se conducen solos, digamos, autos sin chofer como el auto de Google y qué sé yo, pero en principio para conducir un automóvil necesito una clase conductor que conduzca, que es lo que conduce un automóvil. Y lo mismo que lavar, el automóvil no se puede lavar a sí mismo, sino que necesito que en la responsabilidad de lavar el automóvil lo haga un lavadero, digamos, otra clase se ocupe de esto. Por lo tanto, le dejamos al automóvil responsabilidades que tienen que ver intrínsecamente con lo que, con lo que representa el auto, como es arrancar, parar, y mostrarme en algún monitor, digamos, el nivel de aceite que tiene.
esa es un poco la idea del single responsibility, responsabilidad única, digamos, asignar a las clases un único motivo para cambiar, ¿sí? Si bien en vez de tener una sola clase que hace muchas cosas, tenemos muchas clases, es más sencillo mantener, porque cada vez que ustedes, digamos, modifican algo en el código, uno tiene la expectativa de no solamente de que haga la modificación, sino cuántos errores va a meter en la modificación que haga. Entonces nosotros, en la medida que podamos acotar eso, es decir, por eso se llama responsabilidad única, tener un único motivo para cambiar, ¿sí? Entonces, en la medida que sean las clases más cohesivas y los comportamientos estén muy vinculados al concepto que representa la clase, voy a tener, cada vez que necesite mantener las clases, voy a tener un único motivo para modificarlas. ¿Sí? Distinto es cuando tengo clases que tienen muchas responsabilidades, lo más probable es que en la medida que cambie el negocio yo tenga que entrar y modificar muchas veces la misma clase, ¿sí? Entonces, este principio sostiene la idea de la responsabilidad única. Bueno, esto es lo mismo que hablamos recién. Bueno, este ejemplito tiene que ver con el próximo de los solid, el próximo es la O, ¿sí? El principio se llama open closed, ¿sí? ¿Qué dice el principio open closed? Dice open de abierto, ¿sí? Abierto para la extensión y closed de closed para la modificación, ¿sí? Tratemos de nosotros tener un código en el que sea sencillo extender lo que hace y que lo modifiquemos lo menos posible, ¿sí? Entonces acá vamos a ver un ejemplito de un problema, digamos, cómo lo resolvemos de una forma o de otra. El ejemplito acá habla de una cita y de un evento, digamos, ¿no? En una cita yo, depende si es la primera cita, la segunda cita o la tercera cita, me puedo plantear tener distintos eventos, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en una primera cita le puedo ordenar flores, en una segunda cita puedo ver película, y ya en una tercera cita me puedo plantear una cena. El tema es si esta estructura, tal como está planteada, me resuelve esta idea de los comportamientos entre citas y eventos, ¿no? ¿Cómo están planteados, digamos? Ahí tengo una clase cita que es de las cuales heredan distintas clases, que es primera cita, segunda cita, tercera cita, pues son todas citas supuestamente. Y luego tengo una clase evento de la cual tengo de nuevo una estructura de herencia con distintos tipos de eventos que heredan del evento abstracto y depende la cita de la que sea, yo puedo recomendar qué evento necesito tener. ¿Cómo les suena esta estructura? ¿Qué les parece? A priori, cuando la ven así rapidito, ¿qué les sugiere? ¿Les parece que está bien resuelto? Y no, porque ahí no estamos dando la respuesta. No, yo como ustedes a veces se demoran, arranco ya. Un poco la estructura anterior era como que no era muy orientada a objetos, en términos de que una cita, ya sea la primera, la segunda, la tercera, no requiere toda esta estructura de herencia, sino que primera cita, segunda cita, tercera cita simplemente serían objetos de la clase cita, ¿sí? N citas. La clase cita podría soportar N objetos de tipo, no hace falta tener una clase para la primera cita, sino que primera cita es un objeto de cita.
Y lo mismo me pasa con los eventos, no necesito una estructura de herencia para distintos eventos, sino que simplemente el evento ver película, ordenar flores o ir al restaurante son objetos no requiere una estructura de herencia, sino que simplemente son objetos de tipo evento, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que está mal planteado. Entonces, lo que planteamos es decir, bueno, trabajemos con conceptos, digamos, lo suficientemente abstractos que me permitan representar todas las citas que yo quiera y todos los distintos eventos que yo necesite. Entonces, la relación es que la cita puede implicar uno o más eventos, digamos, y que la primera, el segundo, los tipos de eventos simplemente son objetos que se relacionan, digamos, ¿no? Con esta relación de uno a muchos. Y tengo acá el número de citas está representado como un atributo, entonces acá puedo instanciarlo con todos los números que yo quiera, primera, segunda, tercera, y acá tenemos un comportamiento que me permite relacionar con uno o muchos eventos de acuerdo al número de citas. Y lo mismo acá, tenemos la descripción de cómo se llamaría el evento, y acá para cada evento puedo definir si es adecuado depende, para alguna cita, digamos, por ejemplo, ir a un restaurante, por ejemplo, no sería adecuado para la primera cita, depende de quién estemos hablando. Entonces, lo que plantea un poco este ejemplito era decir, bueno, la combinación entre single responsibility y don't repeat yourself es tratar de tener estructuras sencillas que me permitan, la cita sigue manejando las responsabilidades y los métodos y los comportamientos que soportan al concepto cita, y lo mismo pasa con los eventos sin tener esa estructura enorme que teníamos antes, donde, digamos, claramente era innecesario toda esa estructura de herencia que estábamos planteando, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una combinación de single responsibility sin repetirnos innecesariamente en una forma compleja de resolver el problema. Entonces, lo que hablábamos recién, el sentido de tener una responsabilidad única es tener una única razón para cambiar, y esto me garantiza tener clases altamente cohesivas, ¿sí? Aunque por ahí uno puede pensar que el costo que tengo que pagar es que voy a tener más clases. Pero es un costo que pagamos contentos, digamos, aunque sabemos que más clases también es más complicado de mantener, pero me ayudan a esta idea de alta cohesión. Bueno, entonces yo pensé que habíamos arrancado ya con el open close y ese ejemplito venía arrastrado de antes. La idea, ¿se acuerdan que le decíamos del open close, el abierto cerrado, era abierto para la extensión y cerrado para la modificación, ¿sí? Entonces, en el dibujito este de los robotitos dice, el open close que me dice, acá tengo un robotito que dice, yo puedo cortar, pero yo quiero que pinte también. Entonces agarro, modifico el robotito y ahora pinta, ¿sí? Esto no es recomendable, digamos. Lo que es recomendable es la posibilidad de tener, si yo tengo un robotito que corta, es que de alguna manera pueda extender la funcionalidad en un solo robotito o en más robotitos o con la estructura que me convenga tener, pero que yo no tenga que modificar nada, sino que pueda tener las dos funcionalidades extendiendo la funcionalidad y no modificando lo que ya tengo. ¿Y eso cómo se logra, digamos, no?
Entonces el principio abierto cerrado me dice, bueno, tenemos que tratar de lograr estructuras que me permitan el cambio sin modificar lo existente, ¿no? Estructuras que yo agregando funcionalidad, o a veces hasta quitando funcionalidad, me den ese cambio que necesito sin modificar lo que ya existe, sin tocar lo que ya sabemos que anda bien, ¿sí? Y el ejemplito es cuando uno tiene una clase pintor y tiene un método pintar, tenemos un método limpiar pinceles y un método preparar caballete. En el caso del pintor, vieron que ahí los pintores se especializan, algunos hacen acuarelas, otros trabajan son pintores que pintan con un estilo determinado. Entonces, ¿cómo hago yo para que una clase represente toda esa diversidad de capacidades que podría tener un pintor, digamos, de pintar muchos estilos? Convengamos que limpiar pincel y preparar caballetes son como actividades que no van a tener mucha variabilidad, pero pintar sí, porque no es lo mismo, digamos, ni los materiales, ni las técnicas que se usan para un estilo que para el otro. Entonces, la idea es cómo se resuelve. Entonces, sacamos, la idea era, ¿se acuerdan que antes el pintor tenía un método acá que se llamaba pintar? Entonces decíamos, bueno, para poder extender la funcionalidad a distintos estilos de pintura, lo que yo voy a hacer es sacar de la clase pintor eso que cambia, que es el estilo, el método este que era pintar, sacarlo y instanciarlo en una estructura que me permita, justamente sin modificar lo que ya tengo, agregar nuevos estilos de pintura. Entonces, yo genero una clase abstracta que instancia distintos estilos, y depende de lo que el pintor quiera pintar. Supongamos que quiere pintar estilo moderno, viene y hace la petición a estilo, y de acuerdo al contexto sabemos que es moderno, utiliza el método pintar que está implementado en esta clase concreta que hereda de esta clase abstracta. Con esta estructura, ¿qué me permite? Me permite que mi pintor pueda utilizar estos cuatro estilos distintos y más, porque yo sin tocar nada ni cambiar nada, lo único que tengo que hacer es yo extiendo la funcionalidad. Supongamos que quisiera pintar estilo barroco, entonces lo que tengo que agregar acá es una clase que defina cómo es pintar, con qué materiales, qué sé yo, el estilo, simplemente implementar el método pintar con el estilo barroco, y no tuve que modificar nada ni en Pintor, ni en los estilos existentes, ni siquiera en la clase abstracta, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros podemos extender funcionalidad, o sea, el open, extender la funcionalidad sin modificar lo que ya tenemos existente, ¿sí? Entonces, este principio se llama, además de open close, encapsular lo que varía. Lo que yo hice para poder implementar esto de extender funcionalidad sin modificar lo que ya estaba, es sacar lo que cambia, ¿sí? Ese pintar que era lo que cambiaba, yo antes lo tenía metido acá adentro, lo saqué afuera, o esta estructura que me permite justamente respetar el principio open close. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, entonces encapsular el open close o encapsular lo que varía son dos formas que van a encontrar que se le llama al mismo principio. Es separar lo que cambia, ubicarlo en otra clase, y eso me ayuda a manejar la variabilidad sin tener que hacer modificaciones a lo que ya existe, ¿sí? Entonces, esto me ayuda a extender sin modificar.
Bueno, sigamos para la L. La L viene de Liskov, ¿sí? Liskov se llama el principio de sustitución de Liskov. Este principio lo que dice es que la herencia, digamos, es útil siempre y cuando esté bien implementada. Entonces, ¿cómo sabemos si una herencia está bien implementada? Le hacemos la prueba de sustitución de Liskov, ¿sí? Lo que plantea es decir, bueno, si yo hago una prueba de sustitución de herencia y funciona correctamente, entonces mi herencia es sana y está bien planteada, ¿sí? Fíjense en el dibujito que está acá, tenemos un robot grande con el hijito, ¿sí? Y el robot grande hace café, y el grande se llama Sam, y el hijito se llama Eden. Si viene alguien y le pide a Sam, digamos, sabe hacer café, pero si viene alguien y le pide a Eden, haceme café, y Eden no sabe hacer café, sino que le dice, no, no te puedo hacer un café, yo te puedo dar agua, la sustitución de Liskov no funciona. Quiero decir, si la herencia ha sido desvirtuada, y yo, al implementar los hijos, mis hijos no hacen algo que tenga que ver con lo que la abstracción planteaba, digamos, están violando el espíritu de la herencia, porque el hijo terminó haciendo cualquier cosa, y no lo que estaba planteado en el padre. Entonces, eso, lo que decimos, viola digamos, la sustitución de Liskov no se puede hacer, y la herencia está mal planteada. En cambio, supongamos en este caso, le dice, bueno, te doy no un café, pero te doy un capuchino. Y bueno, pero el capuchino es un café, digamos, es un tipo de café. Entonces, esta sería una herencia bien aplicada, ¿sí? Donde los hijos, si yo trato de sustituir el comportamiento del hijo por lo que tiene que hacer el padre, responde correctamente, entonces la sustitución del Liskov me indica que la herencia está bien realizada. ¿Se entiende, chicos? Por ejemplo, les damos un ejemplito acá. Esto de persona, cliente y empleado seguramente nace en una época, se usaba muchísimo. Nosotros después, yo he dado clase en Asia hace muchísimos años, y dábamos esto, no sé si nosotros lo hacíamos así, pero se daban este tipo de ejemplos de herencia. Y como decíamos al principio, digamos, de la presentación, en el paradigma orientado a objetos, las clases y los objetos tienen sentido y en tanto y cuanto su comportamiento, ¿sí? Si yo establezco una herencia solamente para rehusar los métodos de seteo y los atributos, la herencia en algún momento se va a terminar desvirtuando. ¿Por qué? Porque lo importante de la herencia es el comportamiento. Y la prueba de Liskov efectivamente hace una prueba sobre los comportamientos, y lo que prueba es que la sustitución tiene sentido en tanto en cuanto se comporte parecido, digamos. Si vos tenés hijos que se comportan diametralmente distinto a lo que plantea el padre y no serían sustituibles, y hay algo que está mal, ¿sí? Eso es un poco la idea de lo de Liskov. Entonces, fíjense, acá ni siquiera tenemos los métodos, ni siquiera están en persona, no tienen ni generar código, ni calcular sueldo. Este tipo de herencia no sirve, digamos, ¿sí? Lo único que rehúsa acá es, por ahí puede ser la estructura de atributos y los métodos de seteo, pero esa herencia les va a traer más problemas que beneficios en algún momento, ¿sí? Si en la herencia no podemos implementar herencia de comportamiento, no implementen herencia, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante que la herencia en sí trae muchos problemas. Nosotros en esta materia tratamos de que ustedes usen otras formas de reuso, ¿sí? Para poder justamente evitar los problemas de la herencia. Entonces, acá tenemos, fíjense acá sí tenemos una herencia bien planteada. ¿Por qué? Y fundamentalmente porque se plantea rehusar el comportamiento, ¿sí? Tenemos una clase de empleado y tenemos una clase, un empleado de producción y una clase de empleado comercial.
Obviamente que los sueldos se calculan diferente, acá está el cambiar sueldo abstracto y acá está el cambiar sueldo concreto, y seguramente en la implementación de este cambiar sueldo voy a tener en cuenta cosas diferentes de las que tengo acá, porque el empleado de producción se le paga, digamos, de otra forma, por la cantidad de piezas que hace, o una cosa así, mientras que en el empleado comercial se calcula su sueldo sobre la base de la cantidad que vende, digamos, ¿no? Entonces la implementación es distinta, pero finalmente lo que estamos calculando es el comportamiento de cuál es el sueldo que le voy a calcular al empleado, ¿sí? Entonces, si ustedes someten este modelo a la sustitución del ISCOP, van a ver que efectivamente tiene que ver lo que hace el hijo con lo que se planteó inicialmente el padre, digamos, ¿no? Entonces, por eso decimos que esta herencia está bien hecha. Entonces, siempre que hay herencia de comportamiento, y el comportamiento es relativamente vinculado a la idea de la clase base del padre, digamos, cumple con la sustitución del ISCO. ¿Estamos bien, chicos? ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entendió, profe. Bueno. Vamos a lo que sigue. Tipos sustituibles por sus tipos base, revela problemas de estructura si existieran, la sustitución del LISCOP, como decía, garantiza la herencia bien diseñada. Bueno, el próximo, el solid, la I de solid, ¿ven? Tiene que ver con interface segregation, ¿sí? Segregación de interfaces. Una vez me preguntaron qué era segregación. ¿No escucharon hablar de la palabra segregación antes? Está muy vinculada a segregación a dejar aparte. Segregar. La segregación racial en Es Sudáfrica. segregación racial en Estados Unidos, ¿vieron? Exactamente. No, ya más que todo en Sudáfrica. En Sudáfrica, Mandela. exactamente. No sé por qué tomaron, digamos, hay varias formas de decirlo. Acá el principio este lo enunciaron como segregación. Lo que quiere decir básicamente es que es la división, en términos, segregación en tipo de dividir o diferenciar, hacer diferencia, en términos de lo racial es algo que no se desea, pero en términos de interfaz es algo muy deseable, ¿sí? Hacer diferenciación de las interfaces. Antes que nada vamos a repasar un poquito el concepto de interfaz, que yo creo que lo hemos charlado cuando vimos workflow de diseño, pero lo volvemos a revisar, porque si no entendemos bien qué es una interfaz, para qué sirve, cómo lo usamos, no vamos a entender esto que tiene que ver, ¿sí? Entonces, ¿alguien se acuerda un poquito de qué era una interfaz? Profe, no sé si en el sentido que lo pienso, pero por lo menos en programación lo que me acuerdo es como cierta estructura, Sí, que la clase, digamos, como un tipo de contrato, algo así que se exactamente. mantiene. Exactamente. Muy bien, Marco, exactamente. Vamos un poquito más de detalle. La interfaz, como bien dice Marcos, es un tipo especial de clase abstracta, ¿sí? Es un contrato, como dice Marcos. ¿Se acuerdan? Las clases abstractas son aquellas clases que no se instancian, ¿sí? Esa es la idea de abstracción. Es una clase que existe normalmente en las herencias y siempre existe en las interfaces, que no se instancian. La idea de abstracción es que no se instancia nunca, ¿sí? Es una idea, no existe en la realidad, ¿sí? Entonces, un tipo especial de clase abstracta, ¿por qué? Porque si bien la herencia muchas veces la herencia también es abstracta, es decir, no se instancia, el padre no se instancia nunca, sino se instancian solamente los hijos, pero a diferencia de la herencia, en la interfaz los métodos, puede tener atributos también, pero normalmente lo que siempre tiene son métodos, las interfaces. Los métodos están vacíos,
absolutamente vacío, solo está la asignatura de un método. ¿Y qué sería el contrato? El contrato dice que cuando uno realiza, cuando hay una clase concreta, realiza una interfaz, se compromete a implementar los métodos que están declarados en la interfaz. Ese es el contrato, ¿sí? Cuando una clase realiza una interfaz, entonces se compromete a implementar todos los métodos vacíos que están declarados en la interfaz. ¿Qué es lo que está declarado en la interfaz? ¿Qué es la asignatura? La asignatura es el nombre del método, los parámetros, los tipos de los parámetros y el tipo de retorno, ¿sí? Entonces, en una interfaz lo que yo voy a encontrar son la asignatura de los métodos, de esa declaración, y voy a encontrar clases concretas relacionadas a la interfaz a través de una relación que UML establece como realización, ¿sí? La realización es una flechita así cortadita como la dependencia, y la punta de flecha es como la de la herencia, así un triangulito cerrado. Esa es la forma que UML representa la realización. Y lo que dice es que una clase concreta realiza una interfaz, es decir, se compromete a implementar el método declarado en la interfaz. Y los clientes acceden a la interfaz. Los clientes le piden servicio a la interfaz que tiene ese método declarado, pero la interfaz, ustedes acuérdense que ese método está vacío. Entonces lo que hace la interfaz es, de acuerdo al contexto en el cual se ejecuta esa petición, va y encuentra la clase concreta que necesita para cumplir la petición que le hicieron a la interfaz. ¿Están entendiendo lo que yo, en clase, digamos, si estuviéramos presencial, yo todo esto lo escribo en el pizarrón, pero así se los voy contando, espero que me estén entendiendo. Si no entendieron, me paran y me preguntan porque es re importante que entiendan todo esto que estoy diciendo, ¿sí? Sí, perfecto. Sí. Yo no entendí el interface segregation, si lo puedo volver a explicar con otra forma. No, todavía no lo expliqué, estábamos hablando solo de la interfaz hasta acá, ¿sí? No, porque me perdí por eso. No me había Sí, perdido y pensé que bueno. yo estaba explicando eso, disculpa. No. Hasta ahora estamos viendo algo que ya hemos visto antes, me parece que seguro hemos hablado de esto en el workflow de diseño, cuando habla de interfaces, y en UML cuando mostramos la relación, pero no sé si con este nivel de detalle se acuerdan, porque es re importante que se acuerden. Entonces, bueno, como existe este contrato, este compromiso por parte de las clases concretas que están relacionadas con la interfaz, de sí o sí implementar todos aquellos métodos declarados en la interfaz, entonces, ¿qué dice este principio? Escúchame, no declares interfaces gordas con muchos métodos. Más vale implementa todas interfaces chiquitas con poquísimos métodos, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense acá el ejemplito de los robots, ¿sí? Acá supónganse ustedes que tenemos una interfaz que dice, bueno, los robots deben rotar, dar vuelta a las manitos y desplegar antenas, ¿sí? Y entonces acá tenemos dos robotitos que deberían cumplir con ese contrato del comportamiento que supuestamente tienen los robots, pero este robot, por ejemplo, no tiene antenas, entonces esto no lo puede hacer. Sin embargo, tiene un contrato donde tiene que implementar, entonces acá va a tener que hacer una implementación, aunque sea trivial, lo obligamos a que implemente algo que nunca va a poder hacer porque no tiene antenas, ¿sí? En cambio, en este esquema donde tenemos todas interfaces separadas, este robot implementa todas las interfaces porque las puede, y este implementa las interfaces, estas dos interfaces, y esta no, porque no tiene ningún sentido que implemente esta interfaz porque no tiene antena, digamos. Entonces implementa estas dos interfaces y esta no. Esa es un poco la idea que hay atrás de este principio. Fíjense acá acá planteado en términos de, supónganse ustedes que tienen una interfaz de tipo vehículo que tiene declarado todas esas asignaturas de métodos, ¿sí? Entonces, acá tenemos varias clases concretas, ¿ven? Que tienen que implementar toda esta chorrera de métodos acá.
yo obligo a todas las clases concretas estas a implementar todo esto. Y de este lado están los clientes que vienen y le piden algún servicio. Por ejemplo, la terminal de colectivos le pide un servicio a la clase vehículo, pero obviamente que la terminal tiene sentido en términos de no, digamos, hay un montón de cosas que no le importan a la terminal, digamos, sino que le va a pedir le va a pedir ejecutar algún comportamiento que tenga que ver con la terminal. Lo mismo en la autopista, digamos, no todos usan todo, entonces ¿qué sentido tiene tener una interfaz así que no solo que tiene un montón de comportamientos, sino que además obliga a todas las otras a implementar muchísimo código que nunca van a usar, ¿sí? Entonces, un poco la idea es decir, bueno, en vez de tener un solo, tengamos dos interfaces. Una que esté más relacionada con los clientes que van a pedir cosas de autopista, y esta que tenga comportamiento relacionado cuando haya clientes que pidan algo que tiene que ver con el estacionamiento. Entonces, fíjense las clases concretas que van a realizar y van a implementar estos comportamientos, y se dividen. Una parte va a ser esta, otra parte va a ser esta, y capaz que haya alguna que implementa las dos interfaces, pero no todos implementan todo. Digamos, como buena práctica, esta cosa de justamente achicar las interfaces y hacer que sean más cohesivas en relación a un concepto determinado. ¿Se entiende el principio este, chicos? Un poco, a veces está puesto en términos, no obligues a las clases concretas a implementar tanta cosa que no van a usar, digamos, ¿sí? Entonces ármate interfaces más chiquitas con menos métodos, entonces vas a tener más interfaces, pero también vas a tener como una implementación más inteligente, digamos, ¿sí? O sea, pero sería preferible que los clientes o las clases implementen por ahí una que requiera mucha funcionalidad, varias interfaces, en vez de generar una interfaz tan grande. Los clientes, Sí. acordate, no implementan. Los clientes hacen peticiones a la Sí, interfaz. claro. Los que implementan son las clases concretas, claro. que implementan, ¿no es cierto?, los métodos estos. Sí. El cliente, en vez de pedirle directamente a la clase concreta, como todos estos son métodos polimórficos que están, digamos, implementados en todas las clases, de acuerdo a un determinado contexto de ejecución, la autopista le hace la petición a la interfaz. Y después la interfaz es la que es la que sabe, digamos, cuál, la clase concreta que responde tiene que ver con los parámetros muchas veces, con qué pasó, digamos, que tiene que ver con el contexto, pero efectivamente, como dice el compañero, no tenemos como menos código diseminado por todos lados. Esa es un poco la idea de no... Lo otro que ustedes tienen que saber es que una clase que realiza una interfaz está obligada a implementar todos los métodos de la interfaz. Y no es que puede alguno no implementarlos, tiene que implementar a todos, eso es el contrato. Entonces, por eso, si tenemos esas interfaces grandes, obligo a todos a implementar todo. No sé si respondió tu pregunta. Sí, yo lo que quería saber es si una clase puede implementar muchas interfaces, básicamente. Sí, una clase puede implementar, mira acá el ejemplito que está, es correcto. Fíjate, esta clase implementa tanto el vehículo A como el vehículo E, ¿sí? Vehículo autopista y vehículo estacionamiento. Esta. Mientras que las otras no, ¿ves? Esta solamente es una clase que va a implementar esto, y lo de estacionamiento no lo implementa. Estas dos implementan solo el estacionamiento. En este caso, esta clase implementa las dos. Pero fíjate que es la única que necesita todo ese comportamiento. Pero sí está permitido.
Bueno, ¿seguimos? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces, ven, no obligar a los clientes a depender de métodos que no utilizan, no obligar a las clases a implementar interfaces que no necesitan. Bajo acoplamiento, facilidad de implementación y prueba. Bueno, y la última de los solid es la D. La D viene de dependency inversion, que quiere decir inversión de dependencias. Este principio es conocido como el principio de Hollywood, ¿sí? El principio de Hollywood que dice, no nos llames, nosotros te llamaremos, que es lo que le dicen en Hollywood a los actores, ¿sí? Que van y hacen audiciones, entonces le dicen, vos no nos llames, nosotros te vamos a llamar, ¿sí? Es un poco el nombre popular que tiene esta inversión de dependencias. ¿Qué dice el método, el principio de inversión de dependencias? Esta relación, ¿se acuerdan ustedes? Es la relación de las dependencias. Entonces yo digo que el componente A depende del componente B y el componente B depende del componente C, ¿sí? El componente independiente acá es el C. Si el C cambia, el B cambia, ¿sí? Y acá, si el B cambia, el A cambia. ¿Está bien? Entonces, lo que dice cuando nosotros necesitamos establecer entre componentes dependencias, tenemos lo que recomienda, digamos, este principio, es decir, vos tenés que tratar de, de depender de abstracciones y no de concreciones, ¿sí? Acá, en esta forma, estamos dependiendo de concreciones, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de plantear una estructura donde se dependa, donde tu clase concreta dependa de una abstracción. ¿Cómo hacemos eso? De esta manera. El componente A, en vez de depender de un componente B directamente, depende de una abstracción, de una interfaz, ¿sí? ¿Quién implementa el servicio que me va a dar esta interfaz? Y efectivamente lo implementa el componente B, pero la dependencia del componente A está trazada a través de la interfaz, ¿sí? Entonces, después finalmente el que tiene implementado el método, el servicio que está comprometido acá es el B, pero el componente A no depende del B directamente, sino a través de su abstracción, de su interfaz, ¿sí? Y lo mismo acá. El componente B, en lugar de depender directamente del componente C, depende de una clase abstracta que está planteada acá, que da los servicios que termina implementando el componente C, ¿sí? Entonces, esta estructura es mucho más robusta que la estructura, y me permite mayor cambiabilidad que la estructura esta que vimos anteriormente, donde no había abstracciones, sino que los componentes dependían directamente entre sí, ¿sí? Fíjense, acá otra forma es donde dos componentes dependen de un tercero, pero que es una abstracción. La dependencia está planteada contra la abstracción. ¿Quién resuelve este servicio? Y lo termina resolviendo un componente concreto, pero no está la dependencia directa, sino a través de una abstracción. Esta forma de resolver es mucho más sana desde el punto de vista del diseño, ¿sí? Y más recomendable. Esto lo vamos a ver concretamente a este tipo de... Lo van a ver cuando... ¿Se acuerdan cuando en la arquitectura nosotros veíamos en las capas, donde que decíamos, bueno, si nosotros tenemos una capa, decíamos, bueno, tratamos de trabajar en diferentes capas, ¿no? Trabajábamos la capa de presentación por un lado, la capa de lógica de negocios por otro lado, y la capa de datos por otro lado, encapsulando
todo lo que resuelve los datos por un lado, todo lo que resuelve la lógica de negocio por otro, y lo que resuelve la... ¿Por qué? Y bueno, porque es más modificable, es más mantenible, estratificarlo en capas. ¿Cómo hacemos nosotros para que la lógica de negocio no dependa directamente de los datos, digamos, ¿vieron? Entonces decíamos, bueno, nosotros podemos meter ahí al medio, entre la lógica de negocio y los datos, podemos meter una capa que le vamos a llamar una capa de persistencia, y de esa manera logramos una indirección, ¿sí? Cuando siempre que metemos un intermediario al medio, logramos indirección. Entonces, de esa manera, la lógica no depende directamente de los datos, sino que depende de la persistencia. Eso hace que yo pueda pensar que si yo tengo que cambiar por alguna razón la forma de persistencia, el proveedor, digamos, o diversificar, o tener más otro tipo de datos persistentes, qué sé yo, entonces yo lo planteo generando una capa donde no dependan directamente los componentes, sino siempre a través de una capa intermedia, una abstracción que me genere esta indirección para no tener dependencias tan estrictas que me generen después un costo enorme a la hora de que yo necesito hacer cambios, o que yo necesito escalar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, vemos cómo funciona un poco este principio, ¿sí? ¿Estamos bien, chicos? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense, resumiendo un poquito, ¿no? Dice, los módulos de alto nivel no deben depender de menor nivel. Alto nivel le llamamos, más abstracto es alto nivel, y más concreto es el nivel menor, digamos, más bajo. Ambos deben depender de sus abstracciones. Y las abstracciones nunca deben depender de los detalles, o sea, las abstracciones no deben depender de concreciones, ¿sí? Entonces, tratamos sí que los módulos de alto nivel no dependan de concreciones, y que ambos dependan siempre de abstracciones. Entonces, si nosotros logramos tener siempre, establecer las dependencias entre abstracciones, vamos a tener mayor robustez, movilidad en términos de cosas cambiables, ¿sí? Flexibilidad en términos de que puedo escalar las soluciones, ¿sí? Bueno, así que bueno, esos serían, chicos, los solids. ¿Alguien preguntó algo? No, musiquita se escucha. Perdón. ¿Querías preguntar algo? Sí, no, perdón. Ah, no hay problema. Bueno, entonces, bueno, acá Judith le ha puesto unos chistecitos, digamos, a la idea de los sólidos, para resumirlo, ¿sí? La idea del single responsibility, fíjense, acá hay todo lo contrario, digamos, ¿no? Tienen esas cosas multiuso que al final no terminas sabiendo qué hace. Entonces, la idea de la responsabilidad única, recuerden siempre, tener un único motivo para cambiar y atomizar y hacer que las clases sean lo más cohesivas posibles, digamos, ¿no? El Open Close dice, bueno, una cirugía de cerebro no es necesaria para usar un sombrero. O sea, tratemos de que no tengamos que modificar cada vez que necesitemos hacer un cambio, no tengamos que modificar, sino que tener estructuras que extendiéndolas me alcanza sin tocar nada de lo que ya me anda, digamos, ¿no? Es un poco como la regla de oro. La sustitución del ISCOB dice, si luce como un pato, grazna como un pato, pero necesita baterías, tal vez es la abstracción equivocada, digamos, ¿no? Entonces, cuidado con la herencia, que los hijos no terminen siendo cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces el ISCOB lo que hace es, bueno, si vos podés sustituir un hijo por un padre en cualquier momento, y más o menos tiene sentido, entonces tu herencia está bien hecha, si no, fíjate, tenés un problema. La segregación de interfaces, digamos, el tema de tener interfaces chiquitas que no me obliguen justamente a mantener o tener un montón de implementaciones que no necesariamente me van a hacer falta.
y la inversión de dependencias es, dice, bueno, soldarías una lámpara directamente a los cables de electricidad en una pared. Esa es un poco la idea esta de los enchufes o de los adaptadores, digamos, es esta cosa que me permiten que justamente no vincular o no hacer que las concreciones dependan entre sí, porque son esas dependencias estrechas hacen que sea muy inflexible, digamos, ¿no? En cambio, si yo tengo un enchufe o tengo un adaptador, puedo poner la lámpara en distintos lugares, en distintas conexiones, en distintas paredes, ¿no? Un poco la lección aprendida. Bueno, acá interfaz, bueno, nosotros ya hablamos mucho de las interfaces, ¿no? Nosotros en esta materia recomendamos mucho más trabajar con interfaces que trabajar con herencia. Si bien son dos formas válidas de reuso, tanto la interfaz como la herencia, ¿cuál es la ventaja que tiene? La herencia, digamos, me permite reusar código directamente, digamos, ¿no? En cambio, en las interfaces, el código ustedes siempre lo tienen que volver a escribir, digamos, ¿no? Siempre, en cada concreción, acuérdense que ustedes reusan como la idea, digamos, ¿no? De lo que hace la interfaz, porque la interfaz en sí misma solo tiene una asignatura, después la implementación hay que hacerla, mientras que por ahí en la herencia ustedes sí efectivamente pueden reusar código, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, la herencia tiene un montón de problemas que lo vamos a ver ahora cuáles son, y por eso priorizamos, digamos, reusar la interfaz, porque me da mucha más flexibilidad. Profe, una pregunta. Sí, ¿En la interfaz definimos solamente métodos o sí. un constructor también? No, la interfaz no tiene new. Acuérdate que vos el new lo necesitas cuando vos creas una instancia, pero acuérdate que la interfaz es una clase abstracta, no se instancia nunca, ¿sí? Las Sí, sí, interfaces no tienen constructor, porque es abstracta y no se instancia jamás. ¿Para qué querrías un constructor? ¿Sí? claro, sí pensé que sería, no sé por qué te he entendido que puede tener un constructor, No, no puede. digamos, en el sentido de que la clase, digamos, respete los atributos que tiene la interfaz. No, Bien. no porque es una clase abstracta, no se instancia nunca. Está en el código como justamente como es eso, como un contrato de decir que las que la realizan van a tener esa implementación. Entonces cuando alguien le pide un servicio, nos quedamos tranquilos de que alguien va a responder. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, bueno, un poco fíjense, acá el ejemplito que da, decimos, bueno, nosotros podríamos tener un equipo de jugador, depende qué quisiera yo jugar, armar un equipo de jugadores, entonces tengo la clase equipo que apunta a la clase jugador, y puedo conformar un equipo con todas las instancias de la clase, depende de lo que yo quiera jugar. El tema es que tengo un método que se llama agregar jugador. El tema es cómo hago yo para saber qué parámetro uso para el método jugador, si cada uno me va a devolver de estos, son clases diferentes, qué garantía tengo yo de que me van a devolver el mismo parámetro, digamos, ¿no? Entonces, esta estructura es como incierta. La forma que yo tengo de resolverla, donde yo me garantizo de que todos me devuelven exactamente lo mismo, es que el equipo, en vez de pedirle colaboración a distintas clases, le pida colaboración a una abstracción, ¿sí? Entonces, como esta es una interfaz y todos estos, que son clases concretas que realizan esta interfaz,
están obligados a devolverme, digamos, ellos implementan exactamente esta asignatura, equipo no va a tener problema de pedirle a la interfaz nada, porque nos vamos a quedar tranquilos que siempre las concreciones van a responder exactamente a los mismos tipos que están establecidos en la asignatura. Entonces, primero, esto me genera un nivel de acoplamiento enorme entre equipo y los jugadores, mientras que esto no me genera un acoplamiento. Yo tengo, tengo el equipo relacionado con una abstracción de tipo atleta, y después, de acuerdo al contexto del equipo que yo necesite, se implementa los jugadores del deporte que tenga sentido en ese contexto, digamos, ¿sí? Entonces, programar hacia la interfaz y no hacia la implementación es justamente esto que hacemos acá, ¿ven? Acá, de esta manera, nosotros programamos hacia concreciones, y de esta forma, con la interfaz, programamos hacia abstracciones, hacia interfaces. Ese es otro principio, digamos, programar hacia la interfaz y no hacia la implementación. ¿Por qué? Y bueno, porque es menos acoplado, porque me garantiza que siempre va a funcionar, mientras que cuando programo hacia la implementación, tengo soluciones que son desventajosas desde el punto de vista de la cantidad de cosas. Cada vez que yo tengo que cambiar algo, tengo que ver que se cumplan todas las relaciones, mientras que acá no. Acá dependo solamente de la asignatura declarada en la interfaz. Como yo les decía, nosotros hay dos tipos de reuso que se pueden realizar cuando trabajamos con los objetos, ¿no? Uno de los reusos se llama reuso de caja blanca, y donde está puesta la herencia. ¿Qué es el reuso de caja? ¿Por qué se dice reuso de caja blanca? Porque en el reuso de caja blanca los hijos conocen a los padres, digamos, entonces como a los hijos, al tener una relación de conocimiento con los padres, sabemos exactamente, digamos, se rompe el encapsulamiento, porque los hijos, digamos, tienen que ver los atributos y los métodos de los padres. Lo otro que ocurre en la herencia es que la herencia se define estáticamente. Nosotros tenemos que tenerla definida en el momento de la compilación. Tiene algunas ventajas, como que es lo que les contaba antes, digamos que el código del padre se puede reusar, no lo tengo que, una vez el código que es común lo puedo reusar, y es más sencilla de hacer también. La curva de aprendizaje de la herencia es como más fácil. Pero al romper el encapsulamiento, rompe con uno de los principios básicos del paradigma orientado a objetos, digamos, ¿no? Entonces, por esta razón, tratamos de usar este método de reuso que le llamamos composición. En la composición, el reuso es de caja negra, porque justamente, como digamos, uno le hace una petición a otro objeto y el otro objeto resuelve. Yo no sé cómo, yo lo que me quedo es esperando la respuesta, ¿sí? Los cambios ocurren en tiempo de ejecución, ¿sí? No como acá en tiempo de compilación. Y se definen dinámicamente en tiempo de ejecución. Y lo más positivo que tiene este método de reuso es que no se rompe el encapsulamiento, ¿sí? Tiene otros costos, que es esta cosa de que trabajamos con un gran número de clases, de que el código hay que implementarlo en cada una de las clases concretas. Con los métodos polimórficos hay que implementar todo el código, ¿sí? Mientras que acá tenemos algo o podríamos tener algo de reuso de código, pero aún así nos quedamos con el reuso de caja negra con la composición.
Veamos un poquito cómo se implementa la composición. La composición usa, digamos, el recurso de la delegación para implementarse, ¿sí? ¿Cómo ocurre esto? Con métodos polimórficos, fíjense. Yo tengo una ventana que necesita calcular un área, ¿sí? ¿Cómo hace el área esta para calcular? Bueno, en la delegación lo que hace es delega absolutamente a otra clase la responsabilidad de calcular el área. En este caso le delega al rectángulo el cálculo del área, ¿sí? Fíjense cómo hace rectángulo.área, ¿sí? Digamos, el tema es que el método es un método polimórfico, se tiene que llamar exactamente igual. Y se llama delegación porque todo el trabajo lo hace el rectángulo, ¿sí? Al quien yo le delego hace todo el trabajo, que es nada más ni nada menos que calcular el alto por el ancho, ¿sí? El alto y el ancho se los puedo pasar yo por parámetro, o sea, la ventana que sabe qué es lo que necesita calcular, se lo puedo pasar por parámetro, o directamente se puede pasar la ventana a sí misma como un parámetro más para que éste pueda hacer el cálculo si es que no tiene los datos necesarios, no tiene el alto y el ancho que necesita, ¿sí? Entonces ya van a ver, por ejemplo, los patrones de diseño lo usamos muchísimo esto, ¿sí? Hacemos reuso por, entonces ¿qué hacemos? Reusamos el cálculo del área, ¿sí? ¿Cómo reusamos? Y la ventana le delega al rectángulo el cálculo del área, ¿sí? Por un lado, acuérdense que la restricción es que son métodos polimórficos, es decir, el método se tiene que llamar igual, y la forma de reuso es a través de pasarle los datos por parámetro o pasarle a sí mismo, pasarse el objeto dentro de los parámetros a sí mismo, o sea acá window, pasar como un parámetro más, para que éste sea capaz de tener todo lo que necesita para hacer el cálculo finalmente que le estamos pidiendo que haga. Ese mecanismo, digamos, de la delegación es la que implementa el reuso por composición, ¿sí? Es la forma que tenemos de hacer reuso por caja negra, que es la composición. Toda esta bibliografía lo tienen en el capítulo, en la introducción al libro de Gama, ¿sí? No hemos hablado nada de los libros que ustedes necesitan ahora, pero yo siempre les he dicho todo el año que se hagan amigos de los libros, ¿sí? Se nota mucho en un parcial cuando alguien leyó el libro que cuando alguien no leyó el libro. Y en los finales ni les digo. Muchos de estos principios están explicados en la bibliografía que está publicada en la aula virtual, los SOLID por un lado, y estos de toda esta explicación de la delegación, de la composición versus la herencia, de priorizar el reuso por composición, programar hacia la interfaz y no hacia la implementación, y favorecer la composición sobre la herencia, son todos, todo esto está muy, muy detallado en el capítulo introductorio del libro de Gama. Respecto del libro de Gama les voy a decir lo siguiente, es ese libro, que es el libro principal de la cátedra, nosotros se publicó antes de que existiera el UML, por lo tanto, adentro del libro de Gama, cuando ustedes lean, ¿qué tienen que leer ustedes el libro de Gama? La introducción, sí o sí, chicos, porque es lo que les preguntamos en el examen final, ¿sí? ¿Se acuerdan la pregunta obligatoria? La base está en esa introducción, donde explica todo esto, ¿sí? Ustedes lo leen y tienen que poder entenderlo y explicarlo, ¿sí? Que es todo lo que hemos visto básicamente en esta clase, y vamos a ver la clase que viene, digamos, la parte más teórica, después ya vamos a los patrones concretos. ¿Cuál es el problemita que tenemos con ese libro de Gama que salió antes del UML, ¿sí? Que nosotros vemos? Entonces,
está publicada en el aula virtual una tablita que hace la conversión, y en los autogestión también lo tenemos desde siempre. Es una hojita donde te dice cómo lo ves vos en el libro de Gama y qué quiere decir, ¿sí? Porque hace un poco una mezcla, digamos, ¿sí? Nosotros hablamos en términos de realización, y la realización es un tema muy de UML que cuando Gama escribió el libro no existía. Entonces ellos hablan de herencia de interfaz y herencia de implementación. Y los dibujitos tampoco son UML que van a ver en el libro de Gama, entonces ustedes, para eso sirve la hojita, la hizo la Ceci hace muchos años atrás, cuando salió ese libro. Cuando apenas tuvimos el UML, lo hicimos para que no se confundan ustedes cuando leen del libro. Y la otra bibliografía que es muy interesante, que también les recomendamos desde la cátedra, es una página que hace unos años que la venimos siguiendo, que se llama Refactoring Guru, que ahora hasta tiene en español, no está toda traducida, pero lo que nosotros usamos está traducido, y que tiene ejemplitos mucho más lindos de los patrones, de los 23 patrones de diseño. Nosotros no vemos los 23 porque no tenemos tiempo, digamos, hay un subconjunto de patrones que vemos, que están publicados en la modalidad académica, y lo vamos a ir viendo en los teóricos y los prácticos, que son 7 patrones, me parece, este año. O sea que de los 23 vemos 7, y en Gama están explicados, obviamente, y este Refactoring Guru los explica más lindos, tiene ejemplos más amenos, digamos. El libro de Gama trabaja con ejemplos muy abstractos, ¿no? Trabaja con procesadores de texto, un tipo de software que ustedes ven muy poco. Entonces por eso les recomendamos por ahí que también lo miren del Refactoring Guru, porque como que les cae más la ficha cuando leen el patrón. Y tiene gráficos, y aparte los ejemplos son en Java, que ustedes yo ya sé que no ven Java, pero por ahí les resulta más familiar que el C que está en el libro de Gama, a los ejemplos, ¿no? Así que bueno, eso es una recomendación para que se vayan amigando con la bibliografía, porque particularmente en esta parte del año les recomiendo que no se dejen estar, digamos, vieron que esta materia, si uno se deja estar, después como una bola de nieve. Entonces, vamos, en la medida que vayan pudiendo, vayan leyendo, vayan sacándose las dudas, traigan dudas, ¿sí? Bueno, entonces fíjense un poco lo que plantea, que la herencia no es la única opción al reuso, digamos, como buena Profe. práctica. Sí. Disculpe, ¿dónde está la hoja esa? Porque yo empecé a leer el libro de Gama y realmente es muy A ver, tedioso. déjame que me fijo a ver, si me dejan un minutito, dejo de compartir acá, y me fijo en el aula virtual si lo han subido las chicas. No puedo minimizar. Sí está, porque yo lo tengo abierto, profe. ¿En el aula virtual? Sí, en el aula virtual. ¿Cómo se llama la hojita? Es una hojita, es una carilla, me parece. O no sé si lo tenía de antes, me fijo. ¿Cómo se llama? No me No, acuerdo. el libro tengo abierto, no tengo abierto la hojita que cambia. Mira, Claro, yo también tengo el libro, pero no la hojita esa de la ahí me traducción. fijo, déjame que te digo acá en material bibliográfico de referencia. A ver. Psicología, Driving to Design Patterns, Clear Essential Apuntes de Panel Software. El libro, apunte, clasificación, libro, designing, libro. Está en el autogestión, entonces. En el autogestión, un segundito que ustedes no están viendo nada, ¿no es cierto? Yo estoy navegando las páginas. No. Ahí les comparto, un segundito. Mira. Acá. Fíjense acá en administrador de material. Si ustedes ponen de atrás para adelante, ven comparación de notación, Word. La subimos en 2018, pero ni la toqué porque es la misma. Comparación de notación, o notación Gama. Miren, acá en el 3K6 se llama notación Gama.
pero es lo mismo. ¿Ven ese Word? Sí, sí, ahí lo encontré. ¿Sí? Entonces, a ver, ahí. Miren, ahí les comparto de nuevo para que ustedes la puedan ver. El Word. Acá está. Miren, ¿ven? Dice gamma y UML, notación. ¿Ven? La herencia, cómo hace el dibujito gamma, cómo lo hacemos nosotros. ¿Sí? Clase madre, clase hija, ¿ven? La realización. Miren, fíjense, gamma es lo mismo la herencia que la realización. Nosotros la planteamos así, o sea que ahí usted, para darse cuenta de que está hablando, tienen que leer lo que está diciendo. ¿Mm? La agregación también la hace diferente. ¿Mm? Pero no, nunca más no volvieron a editar ese libro con UML. Así que por eso la tenemos como bibliografía. Profe, disculpe, ahora entré en autogestión 3. ¿Cómo hay que hacerlo para ver esos archivos? ¿Esto? Sí, en autogestión 3. Porque no Ahí te muestro. puse ahí poner como administrador. No, ¿ves? Fija, pone mira, para el 3K7 es un archivo que yo subí en 2018 y nunca lo borro porque es el mismo. ¿Mm? A mí me figura el primero del 30 del 4 del 2021. Y fíjate, hace publicado, ¿no tenés? En publicado. Publicado, hace clic ahí a ver que te muestre lo... Nosotros en base no tenemos esa opción, pero No si tenemos esa buscas te opción, sale, profe. pero sí te sale, yo tengo abierto y me sale que se subió en 2018, de unos primeros archivos que subió. Bueno, si no, yo se Ah, lo subo, comparación de notas, sí, acá está. Comparación de comparación de notas. notación, ¿sí? Sí, sí, pero sí, ya lo encontré. Es en Word, un archivito Word. Bueno, volvemos a lo nuestro, así ya nos falta, ya falta poquito. Entonces, bueno, un poco la idea de que la herencia no es la única opción, sino que tenemos la composición. Tenemos, por un lado, ¿se acuerdan cuando nosotros en análisis vimos la colaboración, donde algunos objetos piden colaboración? ¿Cuál es la diferencia entre colaboración y composición? Para la composición nosotros utilizamos delegación. La delegación vos le pedís no que haga parte del trabajo, sino que haga todo el trabajo, ¿sí? Esa es la forma de la composición. Mientras que cuando nosotros pedíamos colaboración, entonces un objeto le va pidiendo colaboración a distintos objetos y cada uno hace una partecita, digamos, de lo que necesita. Pero es la forma en la que nosotros logramos un diseño más robusto, porque la herencia tiene este problemita que decíamos que rompe el encapsulamiento, digamos, ¿no? Rompe el encapsulamiento y únicamente que como se puede utilizar en tiempo de compilación es mucho más rígido y estricto, mientras que la composición la podemos los cambios los podemos pedir en tiempo de ejecución, digamos. Entonces, es otra de las ventajas que tenemos. Bueno, redondeando un poquito la idea, veamos cuáles serían los principios que vimos. Don't repeat yourself, no te repitas. Tell, don't ask. ¿Sí? Pedile, pedí un servicio y no le pidas los datos para hacerlo vos. Encapsular lo que varía, que era el open close, ¿sí? Programar hacia la interfaz y no hacia la implementación, y favorecer la composición sobre la herencia. Y después los solid, el single responsibility, el open close,
list-scope substitution, interface segregation y dependency inversion. Cuando vos usas patrones de diseño, te basas, los patrones de diseño son buenas prácticas, digamos, ¿no? Entonces, todos ellos están basados en uno o más principios de estos, que me dan alta cohesión, bajo acoplamiento, y genero la tan deseada interdependencia funcional, ¿sí? Que me garantiza tener un buen diseño. Bueno, y este último slide, principios para la implementación del paradigma orientado a objetos. Notación camel case, saben lo que es, ¿no es cierto? Ya van a ver que cuando empezamos a trabajar a nivel de diseño, trabajamos con mucho más detalle y esperamos, digamos, como parte del UML 2.0, que ustedes, los métodos, las clases, todos los componentes con los que trabajamos, utilizan notación camel case. ¿Sí? ¿Saben lo que es el camel case, no? Sí, no es la respetar como la minúscula y la mayúscula. Exactamente. Claro. Digamos, escribir todo en un, digamos, cuando tenemos algo que tiene un nombre compuesto por varias palabras, siempre, cada vez que cambia la palabra, tengo que poner una mayúscula, digamos. Pero es como un solo string con varias partes, y cada vez que empieza una palabra nueva es la letra mayúscula. El código feliz es esta cosa de poner nombres que se entiendan, aunque sea largo, no importa, pero que se entienda lo que ustedes, qué hace cada método, ¿sí? Nosotros muchas veces cuando corregimos, nosotros tratamos de inculcarles a ustedes que le pongan nombres muy representativos de lo que hace, ¿sí? A los atributos, a los métodos, a los casos de uso, a todo, pónganle exactamente el nombre de lo que hace, representativo, y cuando ustedes los usen, el código feliz es lo que es y lo mismo, ponerle siempre el mismo nombre, intentar, digamos, trabajar con un código que sea legible, que sea fácil de entender y mantener, digamos, ¿no? Métodos cortos, dice 7 más menos 2, siempre y cuando 3 sean comentarios. Comentar, el código feliz parte de comentar, es comentar lo que uno está haciendo para que se entienda. Cuando otro agarre mi código, que sepa qué quise hacer, o cuál era la intención, o cuál era la idea. Y los métodos cortos quiere decir que son cohesivos, digamos, hacen exactamente lo que tienen que hacer. Preferimos más métodos, pero que sean todos bien cortitos y cohesivos. Cuando hay fácil lectura hay fácil mantenimiento, digamos, esta cosa de sean amables con los otros que van a leer el código de ustedes, ¿no? De la indentación, los comentarios, los nombres, qué sé yo. Siempre el KISS es el principio keep it simple, stupid. Mantengámoslo sencillo. Todo lo que se puede hacer sencillo, dejémoslo sencillo. Evitar el YAGNI es you aren't going to need it. No lo vas a necesitar, esa cosa por si hago esto, no hagan nada por si. No, ya que estamos tampoco, ya que estamos no, porque seguro que después no lo vas a usar, ni lo vas a necesitar. Es el ya que estamos, no lo vas a usar. Déjalo sencillo, déjalo así como es. Cuando lo necesites, venís y lo haces, ¿sí? Si tenés una estructura sólida, no te va a complicar extender el código. ¿Sí? El problema es cuando tenés que meter, borrar, cambiar, y eso, bueno, que ya partiste de una estructura que no está bien hecha. Así que bueno, invertir en todo eso, que después los colegas de ustedes y ustedes mismos se lo van a agradecer. Sobre esta idea de que el código siempre cambia. Bueno. Bueno, estas son otras cosas. Acá se usó, para esta presentación, se usó
el Design Patterns, el libro de Gama. Head First Design Patterns, creo que este está publicado. Este es lindo, hay que tener ganas de leerlo porque es grande, gordo, y es como disperso. Y este, me parece que este no tenemos ninguna referencia. Lo que yo sí les recomiendo es la página esa del Refactoring Guru, porque me parece que está buena. No es que tienen que aprenderse los 23 patrones, pero en la medida que van, cuando vean el state, péguenle una miradita al state del Refactoring Guru, cuando veamos, me parece que aclara muchísimo para que esto no sea tan complicado, difícil. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, estos principios de don't repeat yourself, tell to ask, son principios aparte del Solid, ¿no? Sí. ¿Forman parte de algún otro grupo o son como genéricos, digamos? No, son buenas prácticas, digamos. Son genéricos, buenas prácticas, no. Los Solid, digamos, se compilaron así, tienen una regla mnemotécnica, pero bueno, son un conjunto más, digamos, ¿no? Si yo cuando les pregunto a ustedes, ¿de cuáles son los principios de la programación orientada a objetos? Solo me dicen Solid y como que les falta un poquito, digamos, hay otros principios, que son los otros que vimos, digamos, ¿no? Los Solid son una parte. Está muy bien, hay que saberlo, pero los otros también, ¿sí? Los otros no los Y, compiló nadie, digamos, no tienen ese beneficio. digamos que se usa también para como complementar también los Solid, supongo. O venimos así. Exactamente, exactamente. ¿Mm? Bueno, ¿algo más, chicos? Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos la clase que viene. En la clase que viene vamos a ver la parte, ya arrancamos con patrones de diseño, la parte introductoria a patrones de diseño. Si tenemos tiempo, yo trato de dar la parte teórica del primer patrón, pero lo que nos pasa es que no llegamos normalmente, así que lo dan las chicas en el práctico. Así que bueno, que tengan buena semana, nos estamos viendo el lunes que viene, ¿sí? Gracias, profe. Nos vemos. Que anden muy bien. Chao, profe. Chau, chau.